Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os he puesto hace poco en la pestaña de comunidad, vamos a cerrar pues unas cuantas trilogías que tenía abiertas, que tenía comentadas hasta la segunda parte, pero que en una serie de vídeos que voy a realizar pues en los próximos días, vamos a realizar el cierre de trilogías. Y en uno de los comentarios que me habéis puesto en esta pestaña de comunidad, en el comentario que yo he puesto, en uno de los comentarios que me habéis puesto uno de vosotros, pues me ha dado una idea para que no sean 3, sino 4 las películas que vayamos a cerrar de trilogías. Así que, chicos, cambio de planes y vamos a cerrar 4 trilogías que tengo abiertas aquí en el canal. Y dentro de lo que es la primera de ellas, pues vamos a empezar con la trilogía original de Mad Max. Aunque ya se puede decir, pues a partir de hoy, que ya no solo una trilogía, sino es una tetralogía, ya que hace pocos años se añadió a estas 3 de George Miller una cuarta del mismo director, que era Mad Max, Furia en la carretera. Y evidentemente, la película que os voy a comentar esta noche es Mad Max más allá de la cúpula del trueno. Aunque esta portada del DVD, mejor dicho del Blu-ray que tengo yo, es una portada de la trilogía que yo me compré ya hace pues un tiempo. Pero la verdad es que me costó muy barata las 3 películas de Mad Max. Ahora os tengo que decir que vienen lo que es esta trilogía absolutamente pelada de extras, no vienen demasiado, sino que en su interior viene directamente lo que son las 3 películas originales de Mad Max. Y que ya, claro, 2 de ellas, incluso la cuarta, ya la tenéis comentada aquí en el canal. Es decir, Mad Max Salvajes de la Autopista, Mad Max El Guerrero de la Carretera y Mad Max Furia en la Carretera, Fury Road. Pues la tercera que os voy a comentar pues es Mad Max Más allá de la cúpula del trueno del año 1985, protagonizada nuevamente por Mel Gibson, por Tina Turner y por Bruce Spencer, en un papel que nos recuerda que ahora comentaremos de lo que es el papel de Bruce Spencer en esta película, porque yo tengo mis serias dudas. Por un lado, no sé si interpreta el mismo personaje que en la segunda película, y por otro lado, creo que sí es el mismo. Pero a lo mejor vosotros me podéis ayudar en ese sentido, porque yo, después de haber visto la película varias veces, tengo no sentimientos encontrados, sino decisiones un tanto encontradas respecto al personaje de Bruce Spencer. Pero ahora, mientras vayamos disgregando la película poco a poco, pues os iré dando una serie de razones por las cuales pues veremos si es o no es realmente el mismo personaje. La verdad es que para la realización de Mad Max Más allá de la cúpula del trueno, George Miller también hizo las labores de guionista y contrató al mismo director de fotografía que en la segunda película le había dado tan buenos resultados, que era, sin ir más lejos, Dean Semler. La verdad es que la fotografía de El Guerrero de la Carretera, de Mad Max El Guerrero de la Carretera, la segunda película de la tetralogía, la verdad es que era una fotografía realmente espectacular, con un trabajo visual muchísimo más pormenorizado, muchísimo más estilístico y sobre todo, evidentemente, con una mayor profundidad de campo, con una mayor abundancia, sobre todo en la planificación, en las persecuciones. Era un trabajo muchísimo más detallado el que en la primera, que era bastante más austero. Pero recordemos que la segunda de Mad Max tenía ya un presupuesto más alto. Para esta tercera película, George Sidney contó, además de con Dean Semler, con un presupuesto mucho más amplio, que rozó, si mal no recuerdo, los 12 o 13 millones de dólares, contó en la banda sonora con la presencia de Maurice Jarre. Es decir, Brian May, que había sido pues, el compositor de las bandas sonoras de las 2 primeras de Mad Max, fue sustituido por un Maurice Jarre, que compone una banda sonora que es uno de los puntos fuertes de la película, como luego veremos. Y además que contó con un personaje realmente muy simbólico dentro de lo que es la tetralogía de Mad Max, pero por desgracia, bajo mi punto de vista, uno de los menos aprovechados, que es el personaje que interpreta en esta película Tina Turner, como la tía ama, que así es como la llaman, pues a la gran dueña y señora de Negociudad, que es esa ciudad realmente pues un tanto posapocalíptica, valga la redundancia, que lo controla absolutamente todo y que al principio de la película se nos ve como una posible aliada de Mad Max, pero que luego, después de un inteligente giro de guión, escrito por el propio George Miller, co-guionista de esta película, y por otro guionista que no me acuerdo el nombre, se llama Terry Hayes, teniendo un giro muy inteligente dentro de la película, uno de los puntos fuertes que tiene el film, convierten prácticamente a Tina Turner en una especie como de aliada de Mad Max, en la auténtica villana de la película. Dentro de la tetralogía de Mad Max tengo que decir que Más allá de la cúpula del trueno, para mí se puede decir que es la menos favorecedora. Es la que menos calidad tiene.
es un poquito una aventura un tanto, digamos, irregular, en el sentido de que a mitad de la película hay un cambio de tono que bajo mi punto de vista veo completamente innecesario y que todas las dos películas que habían sido las dos primeras y hasta este giro argumental que para mí no tiene mucho sentido dentro de lo que es la trama del film, todo ello había pues tenido pues un tono, mejor dicho, una calidad bastante alta. Pero que de repente, debido a ese giro argumental, yo creo que George Miller perdió, ya no digamos las riendas del proyecto, sino que quiso darle un aire mucho más comercial a Más allá de la cúpula del trueno, para que se pareciese esta película más a las películas de la Amblin Entertainment, donde aparecían muchos niños, donde los niños eran más protagonistas, cediendo parte del protagonismo de Mel Gibson, del personaje de Max, incluso prácticamente solapando y opacando el personaje tan interesante que había sido el de Tina Turner al principio de la película y en la primera parte. Se puede decir que Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, para mí es una película que está dividida en dos partes diferenciadas. Mejor dicho, tres partes, pero esa tercera parte estaría dentro de la segunda. Estas dos partes diferenciadas son, desde que empieza la película hasta que Mad Max entra en la cúpula del trueno, recordad, dos hombres entran, uno sale, y en el que Max pues derrota a este monstruo gigantesco, fuerte, que prácticamente tiene a ese enanito subido pues a lo que es las espaldas y que es realmente el auténtico cerebro. Aunque esa lucha dentro de la cúpula del trueno solo la haga con ese monstruo, con ese ser monstruoso muy grande, muy fuerte, y que llega a un pacto con Tina Turner para librarle de ese monstruo y de ese ser diminuto que está controlando su ciudad. Pero aquí es donde en esta película se va a producir realmente el giro tan importante que yo anteriormente os había comentado. Después de que Mad Max termine por derrotar a este gigante monstruoso, la película, cuando Max es dejado en ese desierto en el que tiene que ir caminando, porque debido a una serie de juego de ruleta en el que él ha decidido, por así decirlo, decidido su suerte, es abandonado, la película cambia de tono. Y aparecen unos personajes que a mi modo de ver están dentro del guión metidos absolutamente con calzador. Aquí la película se transforma en una película posapocalíptica a una especie de película a lo Peter Pan, a una especie de película, digamos, a lo Hook de Steven Spielberg, una especie de película pues parecida a las películas del Amblin Entertainment, donde los niños son realmente los auténticos protagonistas, y donde Mad Max parece que su protagonismo ha sido cedido hasta cierto punto a favor de la historia de unos niños que realmente, argumentalmente, estaban como metidos ahí realmente con calzador, o así es como yo lo veo. Argumentalmente, la película, pues seguimos con las aventuras de Max, de este personaje, que en teoría se desarrollan aproximadamente unos 20 años después de los acontecimientos de Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Es decir, esta es una tetralogía en el que, digamos que la segunda o la tercera o la cuarta parte, pues no vuelve a tomar las riendas de su antecesora, sino que son como, digamos, películas independientes y aventuras independientes del personaje de Max, porque la tercera no sigue a la segunda inmediatamente, es decir, no la hace ni siquiera ni mención, y la segunda no hace prácticamente mención a la primera, solo muy poco. Y la cuarta película, pues en la que Max evidentemente ya no es Mel Gibson, es Tom Hardy, pues prácticamente pues tampoco tiene mención ninguna hacia la película de Mad Max Más allá de la cúpula del trueno. Es decir, son como historias independientes. Pero dentro de esta historia independiente, yo creo que dentro del guión George Miller ya se le estaban acabando un tanto las ideas. Y como estábamos situados en el año 1985, las películas que Steven Spielberg había puesto de moda, aquellas películas tipo E.T., donde están los niños, donde los niños son los auténticos protagonistas, George Miller creo que quiso darle un tono más, no digamos más infantil, pero más edulcorado y rebajar el tono posapocalíptico y violento que habían tenido las dos primeras películas para intentar llamar a más gente a los cines, para ser una película un tanto más accesible para todo el público en general, pero que lo que consiguió fue justamente lo contrario. Es decir, si las dos primeras películas teníamos dos films claramente de cine independiente, muy violentos, muy realistas en lo que refiere a las persecuciones, muy, por así decirlo, bastante viscerales en todos los apartados, unas películas muy directas que iban muy al grano. Aquí George Miller, ese tono violento, posapocalíptico, un tanto sucio, con una fotografía realmente como muy embarrada, con unos tonos grisáceos, marrones, pero con una gran brillantez visual, todo hay que decirlo, prácticamente está hasta la mitad de la película.
Pero en el momento en el que Max es rescatado por los niños, con esa especie de niños perdidos, y lo llevan a ese oasis, de repente la película cambia por completo y nos cuenta una especie como de cuento de niños, como de cuento de hadas, dándole un toque infantil o adolescente o más de tipo ochentero que en ninguna de las dos primeras películas había necesitado. Es decir, parece que aquí George Miller quiere enraizarse un poco más en ese cine comercial estadounidense y en vez de regalarnos unas películas o una tercera película de cine independiente australiano, nos está vendiendo una película muy comercial al estilo hollywoodiense, al estilo estadounidense. Por lo tanto, aquí yo creo que George Miller pierde un poco las riendas de ese pulso narrativo tan sumamente bien llevado de tipo cine independiente que nos había dado en las dos primeras películas para meternos por derroteros comerciales que para mí eran absolutamente innecesarios. Argumentalmente hablando, yo os digo que nos situamos 20 años después del Guerrero de la Carretera, en el que aparece Max, pues en el que el coche que tiene, pues se le ha acabado la gasolina y tiene que ir tirado pues por camellos. ¿De dónde he sacado esos camellos? Pues no lo sabemos, porque evidentemente yo os he dicho que no es una tercera parte que siga el tono de la segunda. Y entonces aparece montado en una especie como de helicóptero el personaje de Bruce Spencer, llamado aquí Llevedía o algo así, y se puede decir que le roba pues lo que es el coche con los camellos y se dirige a una especie de ciudad llamado Negociudad, en el que pues hay una especie como de mono dentro de lo que es el coche y le va echando a Max pues una especie pues como de cantimplora para que resista en el desierto y para que llegue a Negociudad. Allí conoce el personaje de Tina Turner después de que él intente intercambiar ciertas cosas en el que él llama sus habilidades. Y entonces Tina Turner, cuando le conoce, ve que es un gran guerrero y lo que le propone es intentar liberarse para ella tener el control absoluto de Negociudad, porque según ella, todo lo que hay en la ciudad lo ha creado ella absolutamente, porque la energía que se utiliza para Negociudad es creada por un ser o por un hombre monstruoso muy grande, pero que está acompañado de un enanito que se supone que es el cerebro, y que además es el gran cerebro, por así llamarlo, valga la redundancia, de Negociudad, porque es el que crea la energía a través del gas metano, un gas que crea, pues, debido a las excrecencias de los cerdos, porque tiene todo una especie de submundo, como una gran piara de cerdos allí, y que debido a las excrecencias de los cerdos, pues crea el gas metano, y eso es lo que produce la energía. Pero he aquí que al espectador se nos engaña, y aquí, hasta este punto, la verdad es que George Miller hace una elaboración de guión y de dirección de actores y también de puesta en escena muy acertada, porque se supone que nos engaña desde el punto de vista de que Tina Turner puede ser una especie como de aliada del personaje de Max de Mel Gibson, porque pasa una serie de pruebas hasta que Tina Turner habla con él, que Tía Ama habla con él, y entonces Tía Ama le propone que se meta en la cúpula del trueno, que mate a este ser monstruoso gigantesco que se supone la está haciendo chantaje y que realmente pues les libere de su yugo y pueda tener Negociudad pues toda la energía que necesiten y que quieran. Max acepta ese desafío, se mete en la cúpula del trueno, recordad, 2 hombres entran, 1 sale, y claro, propone matar al gigantón, que no tiene pues al enanito que es el cerebro, evidentemente con él, sino que el gigantón por instinto, este monstruo, por instinto intentará matar a Max. Pero cuando Max acaba con él, le quita un casco muy grande que tiene, evidentemente le derrota debido a un silbato que él tiene, y entonces se da cuenta que no es un hombre, digamos, monstruoso ni mayor, sino que es, por el rostro que tiene y el físico, es un hombre de mediana edad tirando a joven, pero con un acentuado retraso mental. Cuando Max lo ve, se da cuenta de que a un retrasado mental evidentemente no puede matar. Y entonces es cuando el cerebro, este pequeño hombre enanito, interpretado por un actor llamado Ángelo Rosito, que yo le he perdido la pista, no me he informado debido mucho a este actor, pues se agarra a él y dice, por favor no le mates. Si es que en realidad él no tiene la culpa de todo lo que hace, se lo digo yo, pero por favor no le mates. Entonces, la planificación de George Miller es extraordinaria en ese punto de la película, porque de repente vemos a un ser gigantesco con un casco puesto y a un enanito a las espaldas que parecen ser muy diabólicos. Uno es el cerebro, el otro es la fuerza y que evidentemente se compenetran muy bien. Pero cuando ya vemos a ese ser que es retrasado mental y al enanito que está
agarrándole, dice, no le hagas daño, si es que realmente él no sabe lo que hace, él es una víctima de todo esto. De repente el tono de la película cambia, pero del monstruo que nos habían enseñado George Miller en la película, de repente vemos una planificación muy distinta y vemos cómo ese enanito tiene una especie como de sentimientos respecto a ese monstruo, de ese ser grandullón que había aparecido al principio de la película y que nos había causado cierto respeto. Entonces ahí es donde ese cambio de tono es un giro argumental muy inteligente por parte de George Miller. Nos ha engañado durante la película hasta ese momento y nos ha hecho ver de que ese monstruo aparentemente era el villano de la película que había que derrotar. Pero nada más lejos de la realidad, porque el villano, o en este caso la villana, realmente es Tia Ama, es el personaje de Tina Turner, que es la que quiere llevar el control absoluto de Negociudad. Y claro, evidentemente eso pasa por deshacerse del hombre fuerte y del enanito que están controlando todo lo que es la energía de Negociudad. Realmente es lo que ellos habían creado, lo que habían creado con toda lo que es la energía gracias al gas metano que también quiere controlar hasta cierto punto el personaje de Tina Turner. Y claro está, Mel Gibson no puede matar a un personaje que es retrasado mental. Y entonces uno de los hombres de Tina Turner le arroja unas flechas que se le clava en el cuerpo y así es como lo consigue matar. Pero el trato al que había llegado Mel Gibson con Tina Turner en Mad Max, con Tia Ama, pues no se ve cumplido. Por lo tanto, debido a su suerte, hace una especie como juego de ruleta y Mad Max es, digamos que, exiliado en una especie de desierto. Y hasta aquí la película, la verdad es que tiene un tono realmente muy interesante, bien llevado, la fotografía es extraordinaria, la banda sonora se acopla como un guante a todo lo que es la narración, Mad Max, Mel Gibson está excelente, Tina Turner digamos que también realiza un papel duro, implacable dentro de lo que es la villana de la película, que hasta entonces no había sido villana, pero he aquí que ese personaje tan inteligente y además no inteligente, sino tan interesante que nos había dado Tina Turner, de repente desaparece de la película. Todo en favor de unos supuestos niños que recogen a Mad Max en el desierto cuando éste ha caído y cuando está pues prácticamente inconsciente al borde de la muerte por deshidratación en mitad del desierto. Y le llevan a una especie de oasis donde hay cientos y cientos de niños, o decenas de ellos, que le cuentan una especie como de fábula en los que ellos viajaban supuestamente en un avión, ese avión se estrelló, en el que también se supone que a lo mejor murieron no sé si sus hipotéticos padres, aunque también aquí George Miller no está muy fino en la dirección del guión, porque tampoco nos da a entender por qué todos esos padres murieron y los niños todos sobrevivieron. Es realmente absurdo todo lo que es ese sentido del guión. Y lo que nos cuenta pues es una especie de historia mesiánica en el que los niños están esperando a un supuesto capitán que les monte de nuevo en el avión y que les lleve a una tierra llamada el Mañana Mañana. Es decir, una historia similar, por ejemplo, a la de Hook, el Capitán Garfio, de Steven Spielberg, en la que Robin Williams, si os acordáis, llegaba a la Tierra de Nunca Jamás y los niños perdidos le están esperando para que derrote al Capitán Garfio. Pero claro, si os acordáis, los niños perdidos de la película de Hook, el Capitán Garfio, de Steven Spielberg, se parecían más a los niños perdidos de Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, que a los niños perdidos de la película de Walt Disney. Yo me acuerdo cuando, si me permitís el inciso, vi la película de Hook, del Capitán Garfio, de la de Steven Spielberg del año 91, en el que dices, ¿esos son los niños perdidos o son unos personajes sacados de una película apocalíptica al estilo Mad Max? Porque les ves que estaban armados hasta los dientes. Sin embargo, los niños perdidos que teníamos en mente de la película de Walt Disney, del clásico, eran niños que estaban disfrazados. Uno estaba disfrazado de mapache, otro de osito, otro de... Y de repente en la película de Spielberg les ves que están como medio disfrazados de vete a saber el qué. Eran como una especie de tribu urbana. Más que los niños perdidos, parecía una tribu urbana. Y esa tribu urbana parece que está pues sacada de Mad Max. Yo creo que Steven Spielberg se fijó más en los niños perdidos de Mad Max más que en los niños perdidos de la película de Steven Spielberg, perdón, de Walt Disney. Y claro, estos niños le cuentan una historia de que él, Mel Gibson, de que Max se le llama el Capitán Walker, que les empezará, pues les sacará de ese sitio. Y claro, tú estás viendo la película y dices, ¿esto a qué viene? Es decir, a mí me habían contado hasta hace 5 minutos que Max estaba dentro de una cúpula intentando derrotar a un tío gigantesco bajo la atenta mirada de Tina Turner, la dueña de una ciudad apocalíptica,
y de repente ahora está con unos niños en una especie como de selva, de pequeño de oasis, que tiene ahí como su charca, su riachuelo, su pequeña laguna, y que los niños le quieren que les lleve a unas tierras de no sé dónde, del mañana mañana que llaman ellos. Y dices, yo no sé si a George Miller, ¿por qué este cambio de tono tan brusco, este giro de guión tan extraño, que no viene realmente a cuento, y en donde el tono de la película pasa a ser violento, visceral, sucio, incluso en la fotografía, a ser más limpio, a ser más edulcorado, a ser más infantiloide? Y dices, es que este cambio de tono realmente a la película no le viene bien. Es como, por ejemplo, el cambio de tono que hubo en la película de Spider-Man 3 de Sam Raimi. Acordaos que la de Spider-Man 3 de Spider-Man 3 de Sam Raimi, de repente el personaje de Tobey Maguire se transforma en este ser un poco chuleta que va con el flequillo haciendo chulerías y todo eso. Ahí es donde, evidentemente, Sam Raimi metió la pata hasta el corvejón. Y ahí es donde perdió las riendas de la película y se cargó el film por completo. Dijo Billy Wilder, el maestro de maestros, dice, basta solo una secuencia que no venga a tono o no venga a cuento dentro de lo que es el guión marcado o el tono marcado hasta ahora por el film para reventarte o cargarte toda la película. Y es precisamente lo que George Miller le ocurre en Mad Max Más allá de la cúpula del trueno. Es decir, hasta que Max es dejado en el desierto para caminar y decir el espectador, bueno, a ver ahora cómo se la va a ingeniar para volver a Nego Ciudad y recuperar, por así decirlo, su vehículo o lo que fuera. Y de repente se encuentra estos niños que esperan como si fuera una especie de mesías. Y bueno, pues George Miller, dentro de lo que es el tono de la película, mete una especie como de subtono mesiánico. Es decir, Mad Max se transforma en una especie de mesías, como de profecía de un señor que vendrá a salvar a estos supuestos niños perdidos en el desierto, vendrá a salvarlos para llevarlos a una especie de tierra que se supone que es como una especie de tierra prometida. Y claro, te das cuenta de que dices, bueno, y todo lo que nos has contado de Nego Ciudad, del personaje de Tina Turner, del monstruo, del señor, de este inteligente que de repente se ha abrazado al monstruo que realmente no lo era, ¿qué ha quedado de todas esas líneas argumentales de repente cortadas de tajo y metiendo una historia que no viene y que no colapsa, mejor dicho, que no cuadra con los acontecimientos que nos ha provocado, que nos ha contado hasta ahora? Porque la verdad es que yo creo que todo esto está metido con calzador. Por eso yo creo que Más allá de la cúpula del trueno pegó un bajón en lo que es el segundo acto de la película realmente importante. Luego lo que hace George Miller para intentar salvar, digamos, pues todo lo que es generalmente la producción, es mezclar ambas líneas narrativas. Estos niños, evidentemente, algunos de ellos se van al desierto desengañados de que el personaje de Max no es ese mesías que les llevará un mañana, le dan a una tierra, le dan además una especie como para ver una serie de diapositivas, donde ves diapositivas, las diapositivas son de una ciudad, de un puente, de unas carreteras, todo muy iluminado, es decir, de un mundo idílico. Y Max les dice que ese mundo ya no existe desde hace ya mucho tiempo, realmente. Ya no existe. Y que por lo tanto tienen que hacerse a la idea. Pero muchos de ellos, pues un poco desengañados de Max, se internan en el desierto y es Max el que tiene que ir a rescatarles porque evidentemente morirán de sed, porque en el desierto solo habrá desierto y no llegarán a esa especie de mañana, de esa especie de tierra de nunca jamás que ellos están anhelando. De ahí todas las vicisitudes y todos los paralelismos con, evidentemente, el cuento de Peter Pan y los niños perdidos. Entonces lo que hace Max, pues, es, cuando le rescatan el desierto, tienen que ir a Nego Ciudad porque les queda un poquito, por así decirlo, un poquito más cerca, e intentar hacerse con algunos vehículos, intentar rescatar a este señor, al enanito, que ahora Tina Turner le tiene completamente pues allí, digamos que atrapado, le tiene secuestrado, y que será el creador de la energía. Y entonces, pues bueno, pues hay al final pues una especie de persecución porque liberan a lo que es este personaje, al enanito, al creador de todo lo que es la energía, y tendremos una secuencia espectacular de persecución. Prácticamente se puede decir que la segunda y única persecución y escena de acción potente de la película, en la que pues es más al estilo de las anteriores de Mad Max. Muy bien planificada, muy bien desarrollada, pero que evidentemente no tiene la garra ni el coraje de las anteriores secuencias de acción que habíamos visto en las dos anteriores de Mad Max, y ni muchísimo menos de lo que vimos en la cuarta, en la de Furia en la carretera. Y además con los niños de protagonistas, porque aquí hace aparición el personaje de Bruce Spencer.
Y aquí es donde realmente aquí viene mi duda. Porque cuando Mel Gibson cuando Max encuentra a Bruce Spencer en esa especie como de gruta, que su hijo ha acabado en la Tierra, el hijo de Bruce Spencer ha acabado en la Tierra, de repente Max, hay un plano en el que enfoca a Mel Gibson con el dedo apuntando a Bruce Spencer y le dice, ¡tú! Es decir, como diciendo, le ha conocido. Ergo, puede ser perfectamente el personaje de la segunda película. Lo que pasa es que aquí le han cambiado el nombre. Recordemos que el personaje de Bruce Spencer en la segunda película se va en ese autobús con la gente que estaba en digamos, en aquella pequeña plataforma, en aquella zona en la que recopilaban pues el combustible, que estaba además asediada por Humungus, acordaos, y que todos ellos se van en una especie como de autobús hacia una supuesta tierra prometida también. Es decir, el tono mesiánico que tenía también al final de la película de El guerrero de la carretera, donde muchos de ellos se van a una tierra completamente distinta, también lo tiene esta película dentro de lo que es el tono mesiánico también del personaje de Max, que llevará a esos niños perdidos, digamos, a una tierra en nunca jamás. O incluso, visto desde el punto de vista, por ejemplo, del Antiguo Testamento, podría ser Max una especie de Moisés que guiase a esos niños hebreos que están en un sitio donde no pueden salir en teoría hacia una tierra prometida. Es decir, que George Miller, por una parte, nos da un tono más infantil y por otra parte recupera el tono mesiánico de la segunda película. Es decir, que tendrá que guiar o tendrá que llevar a esos niños, su misión será guiar a esos niños a una tierra, supuestamente tierra prometida, llamada Mañana, que no existe realmente. Pero claro, serán ayudados por el personaje de Bruce Spencer, en una especie también de avioneta, y además que Bruce Spencer tiene un niño. Porque al final de la segunda película Bruce Spencer se va además con una chica. Podría ser efectivamente que Bruce Spencer con esa chica podría haber tenido un niño y ese niño es el que aparece en la película. Podría haberlo tenido muchos años después. La película esta se desarrolla 20 años después. Pero es que el niño parece tener 7 o 8 años y a lo mejor no inmediatamente Bruce Spencer, su personaje, podría haber tenido el niño. Pero claro, el personaje de Bruce Spencer en la segunda no se llamaba Llevería. Pero para mí que es el mismo personaje, son muchos los puntos en común que le unen. También se mueve una especie de artefacto volador, aquí está un poco más perfeccionado, es una especie de mini avioneta. Max parece que le reconoce, le dice tú, o sea que yo creo que es pues posiblemente la segunda, es decir, en la segunda película es el mismo personaje. Son el mismo personaje en las dos películas, pero al tener nombres distintos en los créditos ya me queda ahí la duda. La verdad es que técnicamente estamos en una película, yo os digo, que en la banda sonora tiene a Maurice Jarre, en la fotografía tiene a Dim Sembler, el director de fotografía de la segunda, y si evidentemente el cine es arte visual, se puede decir que Mad Max Más allá de la cúpula del trueno es arte con mayúsculas visualmente hablando. Es decir, todas las secuencias tienen una planificación exquisita, la fotografía, aunque tira mucho de gama de grises, de tonos metálicos, la verdad es que tiene una gama cromática muy rica para ser una película evidentemente del año 85 y además de un tono marcadamente grisáceo, pero que la fotografía de la película tiene muchísimos detalles visuales, es decir, no estamos hablando del tono monocromático o bicromático de las películas de hoy en día, en el que el director de fotografía escoge uno o dos colores y prácticamente desarrolla la gama de colores de la película solo en esos dos tonos. Aquí el tono que predomina en la fotografía son colores brillantes, colores digamos metálicos, las armaduras, lo que son tonos marrones en todo lo que son, por ejemplo, los coches, los vehículos, tonos anaranjados, todo lo que son las dunas del desierto, tonos amarillentos, ese desierto cuando llega Max, digamos que está prácticamente, pues está dormido, está inconsciente, que le llevan al oasis de los niños perdidos, tonos verdosos, esa agua azul tan fuerte dentro de lo que es la laguna de la ciudad de los niños perdidos. Es decir, visualmente la fotografía está muy trabajada, llena de brillos. Además que en versión Blu-ray, en la edición que os estoy enseñando, la verdad es que todo esto se vislumbra de una manera realmente muy nítida, muy clara, y cómo hasta cierto punto cómo estaban trabajados los tonos, las texturas dentro de la fotografía de las películas de los años 80. Tonos y texturas que hoy en día el cine no tiene porque ya no se rueda en 35 milímetros, en cintas, sino que se rueda en formato digital. Y la fotografía parece como más plana, más metálica, pero que carece del grado de profundidad
que tenían las películas grabadas en 35 milímetros y sobre todo las de los años 80. Además, George Miller, dentro de su planificación, hace gala de todo tipo de alardes técnicos, es decir, planos generales, planos aéreos, planos en picado, planos en contrapicado, sobre todo los planos en contrapicado para, por ejemplo, el personaje de Tina Turner. Por ejemplo, cuando Tina Turner está dentro de la cúpula del trueno, para darle más sensación de poder al personaje, siempre cuando ella se dirige hacia el pueblo, decirle pueblo, ciudad, cuando les está hablando, siempre Tina Turner está enfocada en planos en contrapicado, para hacer que el personaje sea más grande, como más fuerte, como más importante. Y además es que esta planificación visual, George Miller no la aprovecha en la segunda parte de la película, porque ya os digo que el personaje de Tina Turner desaparece. Ti-Ama desaparece por completo, todo en favor de la línea argumental de esos niños perdidos. Y cuando ya la vemos, próximamente ya será pues prácticamente montada en sus vehículos, persiguiendo a Max y a todos los niños perdidos en esa especie como de locomotora con un vagón y con ese rail por donde están huyendo de Negociudad. Y ya al final, cuando ya Tina Turner le dice al personaje de Max, dice, bueno, pues por así decirlo, bueno, te voy a dejar aquí, porque le deja en el desierto, prácticamente a su suerte. Pero para mí, interpretativamente hablando, esta película, si en la primera parte Tina Turner se puede decir que hace un papel, digamos, muy interesante, primeramente como de socia de Mel Gibson, de Max, pero luego se transforma en villana, ese papel de villana recientemente adquirido cuando Max perdona la vida al monstruo, al gigante, podría haber seguido desarrollándose. Sin embargo, George Miller pega un tajo ahí para darle más relevancia a la línea argumental de los niños perdidos. Craso error para mí, porque el personaje excelente que había presentado y estaba empezando a desarrollarse, de repente no termina de fraguar. Es decir, en lo que se refiere desde el punto de perspectiva de guión, el personaje de Tina Turner de repente es cortado sin ningún motivo. Interpretativamente, Tina Turner lo hace muy bien, pero claro, su interpretación de repente es cortada en la historia. Y no le da rienda suelta a Tina Turner a poder desarrollar mucho más personaje. En ese sentido yo no sé por qué, aunque George Miller, tengo entendido que pensó y escribió el personaje de Ti-Ama pensando en Tina Turner, yo no sé por qué realmente le dio ese tajo dentro del guión, cuando podría haberla convertido prácticamente casi salvando las distancias y evidentemente con permiso de Mel Gibson, en prácticamente la protagonista de la película. Porque la verdad es que tiene una presencia muy fuerte en toda la primera parte de la película. Y para mí pues fue un craso error, que ya os digo, todo eso convirtió a la película de Mad Max, digamos, en una especie como de montaña rusa. De repente tenemos un tono más amargo, más adulto, más visceral, que de repente cae con los niños perdidos y que luego vuelve a subir ligeramente, como cual montaña rusa, al final con la persecución, donde también Tina Turner pues también es protagonista. Pero ya os digo que para mí, más allá de la cúpula del trueno, es la más floja de las tres por este inexplicable giro de guión, donde la historia pierde interés. Y al perder interés, evidentemente pierde en calidad y por lo tanto no está a la altura de las dos anteriores, ni muchísimo menos a la altura de la cuarta entrega, la de Furia en la carretera, donde realmente George Miller vuelve, digamos, a sus inicios y nos regala una película más parecida al Guerrero de la Carretera y mucho menos parecida, evidentemente, a Más allá de la cúpula del trueno. Yo creo que de las 4 películas de Mad Max Más allá de la cúpula del trueno, digamos que es, por así decirlo, la oveja negra o el patito feo de todas las que hay. Aunque ya os digo que tiene elementos muy salvables dentro de la película. Es decir, la banda sonora de Maurice Jarre es fantástica, le da un tono épico en algunas secuencias que George Miller sabe a veces captar, a veces sí, a veces no. La fotografía y la planificación es absolutamente soberbia, absolutamente dentro de todo lo que es el metraje del film, pero que ya os digo que ese cambio de tono pues no le ajece justicia a todo lo que es la historia en general. George Miller tira mucho de recursos narrativos, tira de profundidad de campo, tira de travelings, tira de panorámicas, tira de planos en contrapicado, de planos generales. Es decir, Mad Max en ese sentido técnicamente pues es una lección de cine, porque George Miller es un excelentísimo director.
tanto en las secuencias de acción, que están tan magníficamente planificadas, como en las secuencias de diálogos donde el formato cinemascope se aprovecha de una manera extraordinaria. Es decir, todos los personajes se mueven ampliamente dentro de lo que son los encuadres. En ese estilo George Miller es mucho más clásico, pero claro, echando pues dando rienda suelta a todo su saber cinematográfico, que no es poco, todo hay que decirlo. Pero ya os digo, ese giro de guión último yo creo que le resta bastante calidad y convierte a Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, para mí en la más floja de las tres películas. Yo creo que George Miller tendría que haber tenido o haber seguido con ese tono más adulto que hicieron a las dos primeras, dos auténticos clásicos ya de la historia del cine de acción, y que están ahí realmente para que las admiremos, sobre todo la del Guerrero de la Carretera, que es un auténtico tour de force y con unas secuencias de persecución y de acción que muy pocas películas, incluso hoy en día de acción, muy pocas películas han sabido igualar. Yo creo que solo George Miller, en la de Fury Road, ha sabido recuperar ese tono brutal, ese tono apocalíptico y ese tono mucho más adulto que tenían las dos primeras películas. Se ha olvidado de un tono más comercial. Ya os digo que George Miller quiso meterlo de bajo mi punto de vista, la historia de los niños para darle un tono más comercial, porque a mediados de los 80 las películas protagonizadas por niños ya estaban tomando un cariz muy importante en Hollywood y queriendo llamar a muchos más espectadores a las salas de cine, lo que consiguió fue justamente el efecto contrario. Es decir, la gente se esperaba más Mad Max, más persecuciones, más violencia, y se encontró con un final de película, vamos, con un segundo acto que nada tiene que ver con lo que George Miller nos había dado en los dos primeros films. Yo me acuerdo que la vi en el año 90 o 91 en televisión, ya cuando la pusieron en televisión, y yo sinceramente la trama de los niños, y eso que yo tenía 11 años en el año 90, 91 ya tendría 12 años, no la entendía, no sé a qué venía, a qué cuento venía todo aquello. Y eso que yo ya había visto El Guerrero de la Carretera y Salvajes de la Autopista, aunque había sido niño y las películas, yo era niño y las películas, las dos primeras, no eran toleradas para mayores de 18 años, pero yo ya los había visto. Y claro, yo me esperaba algo similar. Y claro, cuando yo no veo persecuciones, no veo la secuencia de acción de la cúpula, de la pelea, y digo, pues esto se va a empezar a animar. Pero cuando yo ya vi lo de los niños, ya dije, ya me puedo olvidar de que esto se parezca a la del Guerrero de la Carretera. Totalmente. En resumen, Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, a mí me parece, dentro de las películas de Mad Max, la más irregular. Dentro de que el tono de la película que tenga un tono mesiánico, como os he dicho, al estilo en la línea argumental de Los Niños Perdidos, estilo argumental del tipo Los 10 Mandamientos, en el que esa especie de Max convertido en una especie como también de Moisés les va a llevar a esos niños hebreos a una tierra prometida llamada el Mañana Mañana. Yo creo que eso sobraba. Y yo creo que George Miller tendría que haberse centrado más en la trama de Nego Ciudad, en la trama del personaje de Tina Turner, porque evidentemente si contratas a Tina Turner, evidentemente yo creo que tendrías que haberla sacado mucho más jugo dentro de lo que es la película, porque estaba realizando un papel realmente notable. La canción We Don't Need Another Hero fue un auténtico boom en las listas de éxitos, además porque yo lo viví, aunque era pequeño yo lo viví, que sonaba en la radio constantemente. Además, lo que es la canción, se escribió única y exclusivamente para la película. Era de la banda sonora de la película. Y la verdad es que Tina Turner llegó prácticamente pues, a tener otro número uno en sus listas de éxitos con este tema, como luego pasó en el año 95, 10 años después, con GoldenEye. Es decir, evidentemente, si tienes a Tina Turner dentro de tu película, es indudable que pudiese cantar algún tema que en realidad eran dos temas en los títulos de crédito iniciales y en los títulos de crédito finales, aunque ya no me acuerdo del nombre de la canción de los títulos de crédito iniciales, pero la que realmente resaltó fue el We Don't Need Another Hero. Es decir, la canción de esta película, que se une, por así decirlo, pues a todas las canciones que durante la época de los 80 pues adornaron todas las películas de esa década. Es decir, dentro de la década de los 80, cada película, ya fuera drama, comedia, acción, aventuras, ciencia ficción, cine fantástico, tenía unas canciones absolutamente inolvidables. Y más allá de la cúpula del trueno, esta película de Mad Max tiene pues realmente una de las mejores, además de una de las grandes de la canción de los años 80, que fue Tina Turner.
una de las más grandes, o prácticamente por así decirlo, la más grande de las cantantes de los 80. Es decir, Tina Turner era un auténtico icono pop, icono cultural. Es decir, todas las canciones de Tina Turner eran oro puro y todo lo que cantaba ella se transformaba en oro prácticamente palpable. Pues contar con Tina Turner esta película y con sus canciones era un auténtico lujo. Aunque yo creo que George Miller podría haber hecho mucho más alarde de Tina Turner en la película, prolongando su personaje y que no quedara opacado totalmente por una línea argumental protagonizada por niños que no viene prácticamente a cuento. Por eso os digo que ese tono en el que se rebaja, esa falta de interés por una historia que no tiene nada que ver con lo que al principio de la película nos estaban contando, lastra mucho Mad Max Más allá de la cúpula del trueno. Y ello deriva en la película más floja de las 4. Si yo tuviera que darle pues puntuaciones a las 4, evidentemente las 2 primeras y la última se pueden calificar prácticamente como obras maestras. Sin embargo, lo que es Más allá de la cúpula del trueno se queda en un intento un tanto irregular por, digamos, que tiene 2 partes que no pesan igual, no tienen el mismo peso específico dentro de la trama. Más allá de la cúpula del trueno, hasta lo que es la secuencia en donde Mel Gibson ya es dejado en el desierto, es una excelente película. A partir de ahí pierde por completo el interés y lo recupera ya prácticamente un poquito al final de la película con la persecución, muy bien realizada, pero a años luz de lo que nos había mostrado en la del Guerrero de la Carretera. Mad Max, con esta película de Mad Max cerramos la tetralogía o trilogía también original de Mad Max y ya están las 4 comentadas en el canal. En el próximo vídeo cerraremos otra trilogía que ya os expondré, espero que sea una sorpresa para todos vosotros, que será la segunda de las 4 que voy a intentar realizar. Espero que sea de vuestro agrado, perdón. Espero que hayáis disfrutado con esta crítica, que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una feliz velada y hasta mañana.